Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sede virtual de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España en una nueva sesión online de la sexta sección dedicada a Derecho Internacional Privado. En esta ocasión trataremos, como siempre, un tema súper interesantísimo y, como siempre, tendremos unos magníficos ponentes de primera categoría. El tema se refiere a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, especialmente en lo que se refiere a los MASC, precisamente lo que se refiere a los MASC en la litigación internacional. Para tratar de este tema contamos con José Luis Gómara, que es abogado del Estado con más de 25 años de experiencia. Fue director del Departamento de Arbitraje de la Arbitrajes Internacionales en el Ministerio de Justicia. Ha trabajado en la Administración en puestos muy relevantes como abogado del Estado, incluso en administraciones distintas, como es su puesto de jefe jurídico de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó también como en Abogacía del Estado ante el Tesoro. En la actualidad es el director de servicios jurídicos del Grupo Quirón en España, perteneciente al grupo alemán Fresenivi, y es árbitro en la Corte Civil y Mercantil CIMA. Esto muy resumidamente considerado. Por el orden de intervención intervendrá a continuación Álvaro López de Argumedo, que es socio de Uría Menéndez desde el año 2003, nada menos. Se centra su actividad en arbitrajes internacionales y nacionales, en procedimientos civiles internacionales y en mediación. Tiene una amplísima experiencia en todo este área y es de las personas más reputadas que existen en arbitrajes internacionales, sin duda alguno. Colabora con las principales cortes internacionales de arbitraje. Es especialista además en ejecución de estos arbitrajes, y diré como algo que yo valoro especialmente, que con todo lo que tiene encima está haciendo el doctorado. Eso yo creo que es un mérito añadido que dice mucho de ti, Álvaro. Y en tercer lugar, pero no en último, como se dice, porque el orden es únicamente el de intervención, tenemos a Urquiola de Palacio. A ver si encuentro su currículum. Urquiola de Palacio, eh, vamos a ver, Urquiola, que me lo acabas de mandar ahora mismo por segunda vez. No te preocupes, Ana. No, no, si Me me doy por presentada. Vamos a ver, Úrsula de Palacio es la directora, socia directora del Palacio, del despacho Palacio de Asociados. Tiene una amplísima experiencia en arbitrajes y en enseñanza, porque colabora en los más prestigiosos máster en materia de arbitrajes de España. Es presidenta de la Corte de Arbitrajes, y casi me lo sé de memoria, es presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid, vicepresidenta de la Corte Internacional Iberoamericana, y trabaja también para las principales cortes internacionales de arbitraje, siendo, como digo, una gran especialista en esta materia. Su currículum más completo se puede ver en la web de Palacio y Asociados, como ocurre también con el de Álvaro López de Argumedo. En el caso de José Luis, en LinkedIn está perfectamente ubicado con su currículum extraordinario. Bien, pues este tema, como digo, es de una gran importancia, de mucha novedad, y a mí personalmente me preocupa mucho por su influencia respecto del arbitraje, pero también su influencia respecto del ámbito internacional, porque, bueno, yo siempre he sido un poco crítica con esta ley, pero me parece que no está bien redactada, que tiene una serie de agujeros de difícil motivación, y uno de ellos en el ámbito internacional es que la referencia la hace no al ámbito internacional propiamente dicha, sino exclusivamente al ámbito transfronterizo. Y como vosotros sabéis, el ámbito transfronterizo es exclusivamente el europeo, de los Estados miembros. Para reforzar este hecho, se remite al artículo 3 de la Directiva de Mediación y realiza una especie de mezcla de conceptos bastante notable respecto de los reglamentos en materia procesal. Excluye algunos procesos especiales, como es el monitorio y el escasa cuantía. No se refiere en absoluto a Bruselas I, para nada, ni siquiera otros expedientes que pudieran estar comprendidos, como es el tema matrimonial, Bruselas II, y se refiere a la directiva de mediación, pero de una manera, digamos, sesgada para su propia interpretación, dado que establece normas que son procesales especiales y no derivadas de la aplicación en España de la directiva del 2008. Por otra parte, se refiere también a la aplicación de medios MASC, de resolución de conflictos,
con una cierta confusión, me perdonáis si cito el ámbito notarial y registral, que se aplica de una manera preferente, pero crea una gran confusión en el desarrollo de las conciliaciones notariales, por lo menos en mi experiencia, dado que esos requisitos de procedibilidad conducidos exclusivamente a la ley del notariado pueden ser insuficientes y por lo tanto hay que hacer una interpretación conjunta. Lo que vamos a tratar hoy, y es un tema que queda abierto, pero creo que van a quedar muchas cosas en el tintero y que va a despertar el interés de todos ustedes, es tres partes diferenciadas. Empezará José Luis Gómara explicando el contexto de la ley y hasta dónde alcanzan los principios de procedibilidad y cuál es, por tanto, su importancia práctica y su importancia teórica en el contexto español y, como digo, internacional, pero específicamente de la ley española. Continuará Álvaro con su gran experiencia en nulidad y ejecución de árbitros de arbitrajes. Nos va a explicar hasta dónde pueden llegar estos requisitos de procedibilidad y cuál es la materia. Él es especialista además en arbitrajes en materia de energía que tanto chocan con el ámbito de la Unión Europea y de minería o construcción, al igual que Urquiola una amplia experiencia en ello. Nos va a explicar algunos casos prácticos, sentencias españolas, ligadas también a las cláusulas de escalonamiento, que creo que pueden ser de un gran interés. Y va a hacer el cierre Urquiola, que nos va a hacer las reflexiones finales sobre cómo interviene y cómo interactúa el arbitraje con la Ley 1/2025 y si esto supone la existencia de los más algo negativo o por el contrario algo positivo y cuáles son sus problemas de aplicación práctica. Y sin más, José Luis, tienes la palabra. Vamos a estar 15 minutos cada uno para dejar tiempo al debate, si os parece. José Luis, cuando quieras. De acuerdo, Ana. Pues muchísimas gracias. ¿Y se me oye con eco? ¿Se me oye bien? Bueno, con un poco de eco, pero no mucho. ¿Con eco? ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, Por el móvil. por el móvil quizás, sí. Sí. Vale, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ana, por la presentación. Luis, Quizás perdona, esto es el directo, que vale más que quites el móvil, aunque no te quito la vea. cámara y ya está, ¿verdad? Y bueno, no os perdéis mucho. Y ya No está. es cuestión de que dejes silenciado el móvil. Bueno, Bueno, ya está. Lo tenía silenciado, ¿eh? Urquiola. Lo que pasa es que no sé, bueno, no sé, algo no estaba haciendo bien, pero bueno, como dice Ana, disculpad el tema del directo. Bueno, yo en primer lugar agradecerte, Ana, la presentación y la verdad que para mí es un placer estar en en la academia nuestra, ¿no? De todos y, por supuesto estar con vosotros, ¿no? Con estos tres colegas tan renovados y tan solventes en esta cuestión, ¿no? Yo, como decía Ana, voy a centrar un poco el tema un poco de la cuestión del debate y después tanto Álvaro como Urquiola se ocuparán de especificar, pues bueno, como ha dicho Ana, los aspectos más específicos o concretos de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, ¿no? En primer lugar, yo también quería bueno, dar enhorabuena a Ana por la selección del tema, porque yo creo que el tema de la litigación internacional es un tema que en cierto modo, no digo que sea un tema residual, es un tema, todos los que estamos aquí podemos dar fe de ello, ¿no? Y todos los que estáis también escuchando, un tema que es muy importante porque el ámbito, pues bueno, de la litigación ya supera las fronteras, pues siempre, ¿no? O no siempre, pero en una gran parte de los asuntos, desde luego mercantiles, tenemos un elemento extranjero, ¿no? Y sin embargo, el tema de la litigación internacional parece como que está un poco dejado de la mano, ¿no? Ya aquí quería, por un lado, traer el que conocéis, el clásico informe de la Comisión al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva de 2008 de mediación, que habla de que falta una cultura de mediación en los Estados miembros y también hay un insuficiente, y aquí abro comillas, insuficiente conocimiento de cómo tratar los casos transfronterizos, ¿no? Esto bueno, pues que es como digo, algo que ocurre respecto de la aplicación de la directiva de mediación, es algo que también he hecho en falta en el análisis de este año que llevamos de vigor, casi en vigor, ¿no? De la ley orgánica, respecto del análisis que se ha hecho incluso a nivel jurisdiccional, ¿no? Y aunque Álvaro nos contará casos concretos, pero
pero yo quiero llamar también la atención sobre esta omisión, sobre una referencia ni siquiera ya clara, sino una referencia siquiera a los conflictos transfronterizos internacionales tanto en los criterios orientadores que han sido aprobados por distintos órganos judiciales, ¿no? Por ejemplo, me refiero al aprobado por los magistrados y magistradas de primera instancia de Madrid, tampoco la guía sobre regulación de los MASC que aprobó el Consejo General de la Abogacía y que en algunos aspectos está muy bien, pero sin embargo, como digo, no hace referencia ninguna a los conflictos transfronterizos, ¿no? Bueno, después de hacer referencia a la importancia, como digo, del tema y de por qué es importante esta sesión para arrojar un poquito algo de luz sobre la aplicación, evidentemente no estamos refiriendo solo a las medidas del título segundo de la Ley de Eficiencia Procesal, es decir, a los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional. Y quiero empezar por unos aspectos de la exposición de motivos, ¿no? Por un lado, voy a intentar decir no demasiadas obviedades, porque es verdad que, como decía, y como sabemos todos, sesiones sobre los MASC ha habido para aburrir, ¿no? Y creo que todos hemos asistido a múltiples sesiones sobre los MASC, pero como digo, no sobre este específico tema, ¿no? Pero como decía, quiero hacer referencia a dos aspectos de la exposición de motivos. En primer lugar, ¿cuál es la finalidad de los MACs? Pues la exposición de motivos nos dice que lo que quiere es un servicio público de justicia sostenible y para ello lo que quiere es tratar de reducir el número actual de asuntos judicializados, ¿no? Reconoce la exposición de motivos que la Administración de Justicia actual tiene una situación muy delicada por el volumen de asuntos judicializados que hay y ahí, pues bueno, habrá que ver qué oportunidad plantea respecto a otros mecanismos de resolución, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, concluye además con una frase muy lapidaria y dice que antes de entrar al templo de la justicia se ha de pasar por el templo de la concordia, ¿no? Bueno, también quiero hacer referencia también a una omisión que he hecho en falta en la exposición de motivos de la ley orgánica. Como decía, por un lado, Ana, hay una omisión muy llamativa a Bruselas I y Bruselas I bis, y también hay una omisión para mí, quizás más personal, pero bueno, una omisión a la Convención de Singapur, ¿no? Que aunque es verdad que España no es parte, pero sí que teniendo en cuenta bueno, pues que esta normativa es una suerte de invitación al uso de mecanismos alternativos de resolución de disputas, pues quizás una mención o un guiño a la Convención de Singapur hubiera sido interesante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces, pues bueno, las partes españolas lo que quieren es una ejecución de una resolución, en este caso extrajudicial, fuera de España, ¿no? Y por ello, pues bueno, aunque, como digo, España no sea parte, pero quizás una mención a la Convención de Singapur, al menos en la exposición de motivos, sí que hubiera podido ser un aliciente a la venta, ¿no? Bueno, pues a la indicación de los mecanismos de las ventajas de acudir a uno de la tipología de los MAS como es la mediación, ¿no? Dentro de la tipología de los MAS y como digo, sin ir a demasiadas obviedades que ya conocemos todos, hay mecanismos varios: negociación estructurada, mediación, oferta confidencial vinculante, opinión de experto independiente, etcétera, ¿no? Conciliación ante notario, etcétera, ¿no? En cuanto a la litigación internacional, que es un poco lo que nos ocupa, como decía Ana, efectivamente el marco que se sigue es el de apegarse que no podía haber no sido así, pero ese es el mecanismo que se ha seguido, apegarse a la Directiva 2008 de mediación y lo que contiene el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2025 es una remisión a los conflictos transfronterizos a la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y lo que dice, por tanto, el artículo 3 es que, bueno, pues que el ámbito de aplicación de los MAS es, por un lado, los asuntos civiles y mercantiles, incluidos expresamente los conflictos transfronterizos. Y como digo, la remisión lo es a la Ley 5/2012, cuyo artículo 3, pues igual que hace la directiva, como sabemos, lo que hace es identificar el conflicto transfronterizo como aquel en el que una de las partes está domiciliada o reside
en un estado, habitualmente en un estado distinto a aquel en que lo están cualquiera de las otras partes afectadas, ¿no? Es un poco el elemento de la diversidad para cualificar el conflicto como transfronterizo. Bueno, entonces, para estos conflictos transfronterizos, de este modo, por tanto, aplicaría el MAX, de manera que antes de presentar una demanda civil o mercantil declarativa ante tribunales españoles, pues se debía acreditar en la demanda como requisito de admisibilidad el que se ha seguido alguno de estos mecanismos alternativos. También, aunque es obvio, por tanto, estos litigios o sea, no ocurriría si el tribunal es extranjero, eso es evidente por la aplicación de la Lex Fori y, por tanto, no sería necesario. Y bueno, un aspecto que sí que quiero también resaltar, bueno, pues aunque también es obvio, es que el arbitraje está excluido. Es decir, y eso también quizás es un punto para poner en valor el arbitraje como alternativa distinta e independiente de los mecanismos jurisdiccionales. Es decir, que los más como mecanismo de procedibilidad solo aplican evidentemente a los procedimientos judiciales, no a los procedimientos judiciales, lo cual es un elemento, pues bueno, competitivo y diferencial, ¿no? Sin prejuicio de que las partes, pues bueno, y nos hablarán ahora Álvaro también de cláusulas escalonadas, pueden pactarlo de manera diferenciada, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que yo quería plantear así de entrada, sin prejuicio de que, bueno, después planteemos algunos aspectos, ¿no? que podamos ir entrando con más detalle. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Eh, Álvaro, tienes la palabra, incluso un poquito más de tiempo. Las dos cosas, ¿no? Con tu presentación. Pues muchas gracias lo primero a Ana por esta invitación y por esta iniciativa que me parece magnífica. Muchas gracias a la Real Academia que tú representas aquí. Muchas gracias a mis compañeros Urquiola y José Luis por compartir esta oportunidad y por supuesto a todos los asistentes. Eh, a mí me gustaría, antes de exponer los concretos casos de los que quiero hablar, diciendo qué pienso de los MASC. Y mi opinión es que, pese a que casi todos los que están aplicando los MASC no tienen una visión positiva, la mía es que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para resolver los conflictos antes de que lleguen a la jurisdicción o al arbitraje, aunque obviamente los MASC no son un requisito de procedibilidad en el arbitraje. Pero, como decía muy bien José Luis y Ana antes, las cláusulas escalonadas también introducen los MASC por acuerdo de las partes. Y creo que es una gran oportunidad que estamos desaprovechando todos. La estamos desaprovechando los abogados porque lo ven simplemente, y digo lo ven porque yo no lo veo así, como un obstáculo a superar, y por eso el más que está siendo más utilizado es la oferta vinculante confidencial. No se está incrementando notablemente el uso de la mediación ni de la negociación, y lo ven los jueces. Estamos viendo cada vez más decisiones sobre todo de audiencias provinciales. Hay una paradigmática de la audiencia provincial de Alicante, donde se revocan los autos de inadmisión, el auto de inadmisión acordado porque dice que no se ha cumplido el MASC. Y en concreto, por ejemplo, el de la audiencia provincial... Uy, no sé qué ha ocurrido, pero bueno, sigo. El de la audiencia provincial de Alicante lo que dice, o sea, no se admitió la demanda porque el juez consideró que no se había cumplido con el MAS en la medida en que no se había indicado cuál era el contenido de la oferta vinculante confidencial. Y la audiencia de Alicante, con todo criterio, buen criterio, dice, bueno, es que lo único que es necesario es acreditar que se ha enviado la oferta vinculante confidencial. Eh, por su propia naturaleza es confidencial, no se puede indicar cuál es el contenido de la oferta. En definitiva, tanto los abogados como los jueces lo están viendo como una oportunidad para convertir algo que no debe ser procesal en algo estrictamente procesal. Y por ese camino, en mi opinión, no vamos bien.
Luego hablará Urquiola de cómo incide en el arbitraje, y yo creo que incide muchísimo, pero lo que yo ahora os quería contar son las primeras experiencias que estamos teniendo en relación con los MASC y el arbitraje. Insisto, naturalmente no es un requisito de procedibilidad, pero sí es un requisito que en determinadas actuaciones relacionadas con el arbitraje, como por ejemplo el exequatur de laudos arbitrales o las acciones de anulación, pues está presente. Y os quería contar qué es lo que hemos visto hasta ahora, que no es mucho. Yo creo que aquí tengo la presentación y vamos a repetir. Espero que la podéis ver todos. Ahora sí. Sí. Fenomenal. Bien. Eh, eh, el primer asunto le he llamado el caso del exequatur y el TSJ de Asturias. Y se refiere a un asunto que estamos llevando en el despacho. El cliente vino con un laudo donde le habían condenado en París. Era un laudo parcial y estaba sujeto a la ley de Costa de Marfil y nos pidió que nos ocupásemos de oponernos al exequatur. Los habían condenado, era un laudo parcial. En la condena era simplemente al pago de las costas, pero no eran pequeñas. Y el exequatur fue admitido a trámite, como es normal. Y frente a esa admisión a trámite, bueno, no hubo más, es decir, la parte que solicitaba el reconocimiento no inició ningún más con nuestro cliente y por tanto lo que formulamos fue un recurso de reposición porque no se había seguido el más previo. Debo confesar que con muy pocas expectativas de que esto pudiera tener éxito. Y efectivamente el recurso fue desestimado sobre la base de varios argumentos. El primero de ellos, que no lo he reflejado ahí, pero os lo indico, es que el TSJ hace una cierta crítica de la Ley 1/2025 y dice, bueno, es cierto que el legislador solamente ha previsto que sean los procedimientos del libro segundo y los procesos especiales del libro cuarto los que deban exigir como requisito de procedibilidad el MASC y ha incluido o ha listado una serie de excepciones, entre las cuales no está el procedimiento de exequatur de laudo. Pero el TSJ de Asturias dice, bueno, no hace falta que esté, que es lo que dice en el motivo o en el fundamento de derecho tercero, porque no hace, esa lista de supuestos excluidos no es exhaustiva y es claro que el exequatur no se encuentra dentro del libro segundo ni dentro de los procesos especiales del libro cuarto. Por tanto, es evidente que debe considerarse excluido. Y remacha la argumentación indicando que el hecho de que el artículo 54 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional remita al artículo 399 con respecto a la forma de la demanda no significa en manera alguna que el procedimiento de exequatur deba considerarse incluido dentro del libro segundo ni asimilable a los del libro segundo. Y en consecuencia rechaza la posibilidad que ya había sido planteada por algún autor de que el exequatur requiera más. Por tanto, yo creo que las conclusiones son claras. Que yo sepa es la única decisión que existe hasta la fecha, pero a mi juicio resulta evidente que el exequatur, particularmente el exequatur de laudos arbitrales, no requiere de un MASC, porque así lo dice el tenor literal de la Ley 1/2025, porque el arbitraje, si se quiere, es ya una especie de más. Por tanto, poco sentido tendría que tengamos que iniciar un más cuando ya hemos tramitado un arbitraje por entero. Y luego, como sabéis, el reconocimiento de un laudo extranjero es la fase previa a su ejecución, por lo que parece poco razonable que para iniciar prácticamente la fase previa a la ejecución del laudo tengamos que acudir a un más cuando los procesos de ejecución, como todos sabemos, se encuentran excluidos de los mismos. Por tanto, yo la verdad comparto la decisión del DSJ de Asturias y me parece que es útil conocerla para otros exequatur que se planteen en el futuro, para los cuales, desde luego, no es necesario MISC. Este es el primer caso del que os quería hablar y el segundo se refiere a una acción de anulación. Tampoco dice la ley si se requiere más para el ejercicio de una acción de anulación y
Este supuesto se ha planteado en relación con un laudo CCI dictado en un asunto con sede en Madrid y que deriva de la venta de una sociedad por un fondo de private equity. Entre las muchas cuestiones que se plantearon, voy a hablar de este caso tanto en relación con el requisito de procedibilidad como luego en relación con las cláusulas escalonadas. Eh, el cliente vino con este laudo donde no les había ido bien en el arbitraje, que llevó también otro despacho. Y lo primero que nos planteamos es si para formular la acción de anulación debíamos iniciar un MAX, porque de nuevo la ley nada dice, no está dentro de las exclusiones y, por tanto podía perfectamente ocurrir que si no iniciábamos el MAX y luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideraba que el MAX era un requisito de procedibilidad, pues que se inadmitiera trámite. Y evidentemente esto es algo que no te puedes permitir. De manera que iniciamos o formulamos una solicitud de más a la otra parte. La solicitud consistía en una negociación y la parte contraria contestó al día siguiente rechazándola de plano, diciendo no se necesita ningún más y además, en el caso de que fuera necesario, no voy a iniciar ninguna negociación con ustedes porque tengo un título ejecutivo. Y en la demanda de anulación lo que dijimos es, bueno, en todo caso yo lo he iniciado ad cautelam porque no sé si el TSJ de Madrid lo va a requerir. Y la decisión, bueno, y nosotros explicábamos también en la demanda de anulación que nosotros mismos consideramos que efectivamente no era necesario, pero lo habíamos formulado ad cautelam y que no era necesario porque la acción de anulación no se encontraba dentro del libro segundo ni dentro de los procesos especiales del libro cuarto y por tanto se encontraba fuera del ámbito de la aplicación de los MASC. Y también decíamos que, bueno, como todos sabemos, es verdad que el artículo 42 de la ley de arbitraje dice que el procedimiento de anulación se regirá por, o se llevará a cabo por la vía del juicio verbal, pero introduce una serie de especialidades. Es decir, aunque digamos que como proceso prototípico se utiliza el juicio verbal, lo cierto que tiene una serie de particularidades que lo alejan y en consecuencia no se puede considerar como un procedimiento del libro segundo. Y decimos también que aun cuando no se encuentre dentro de las exclusiones típicas, digamos, de la Ley 1/2025, no podía considerarse un procedimiento del libro segundo o del libro cuarto y quedaba, por tanto, excluido. Eh, mm, y otro elemento importante que indicamos es justamente lo que ha dicho José Luis. La finalidad de la Ley 1/2025, entre otras cosas, es desjudicializar los conflictos y aligerar la carga de trabajo de los tribunales. Y esa función ya la cumple el arbitraje, por lo que no tiene sentido que después de haberse tramitado un arbitraje sea necesario iniciar un MASC. La parte contraria, pues lógicamente en coherencia con su postura, mantuvo lo mismo, consideró que se encontraba la acción de anulación completamente excluida de los MASC y que el arbitraje, como nosotros mismos decíamos, ya constituía un más y además interpretó que nuestro planteamiento de iniciar un más tenía por objeto interrumpir el plazo para la interposición de acción de anulidad, que en absoluto, si no era simplemente, como he dicho, ad cautelam, ¿no? Y ahora el TSJ de Madrid debe resolver al respecto y yo creo que lo que lógicamente va a decir es que en la acción de anulación no es necesario interponer ningún MASC, aunque como el TSJ de Madrid nos tiene acostumbrados a muchas sorpresas, pues tampoco puedo afirmarlo con seguridad. Bien, esto es lo que se refiere a casos que hemos visto respecto a requisitos de procedibilidad relacionados con acciones vinculadas al arbitraje. Y ahora me gustaría hablar brevemente de dos casos en los que nos encontramos con cláusulas escalonadas. En las cláusulas escalonadas, como sabéis, lo que las partes pactan es un sistema de resolución de disputas que sigue escalones. Típicamente comienza por una negociación entre las partes
posteriormente puede haber una mediación o una expert determination y luego un arbitraje o el acceso a la jurisdicción. Y lo que es muy relevante es que funcionen como esclusas, es decir, que puedas pasar de una a otra fase sin quedarte atrapado en una fase, porque realmente sería muy paradójico que el sistema de resolución de disputas pactadas por las partes pues se convierta en una nueva fuente de conflictos, ¿no? Y aquí he de contar también una experiencia personal. Yo me acerqué a esta materia en el año 2012 por indicación de Miguel Ángel, de nuestro querido Miguel Ángel Fernández Ballesteros, que descanse en paz, que porque siempre había pensado que las cláusulas escalonadas, pues tampoco era tan necesario seguirlas, porque bueno, se podía acceder al arbitraje de la jurisdicción sin acudir a las vías previas de negociación o mediación. Y entonces investigué la jurisprudencia norteamericana e inglesa, que es quien más las ha tratado, y descubrí que esto en absoluto era así, que tenía consecuencias que podían ser muy severas y que éstas debían cumplirse del mismo modo que hay que pagar el precio en el contrato de compraventa, ¿no? Y ahora vamos a examinar algunas de estas consecuencias severas y el primer caso es el que he llamado el caso del exequatur del laudo mexicano. Y este asunto fue resuelto por un auto del TSJ de Madrid de 24 de junio de 2025, es decir, es bastante reciente, y tenía una cláusula escalonada. Se trataba de un contrato de obra para una obra en México y las partes habían pactado que si surgía algún conflicto tendría que nombrarse un representante por cada parte que llamaban alta dirección y que debían negociar durante 10 días. Y si no alcanzaban un acuerdo, entonces sí debería o podría acudirse al arbitraje. El contrato estaba firmado por el comitente, por el dueño de la obra mexicano y por una constructora española que, como figura en el auto, es Aldesa, por tanto es público, y además por la matriz de Aldesa, es decir, era la filial de Aldesa en México, y por la matriz de Aldesa en España. Surgió el conflicto y la negociación prevista en el contrato se celebró entre el dueño de la obra y la sociedad filial, la Aldesa Mexicana, pero no participó el fiador. No llegaron a un acuerdo y lo que ocurrió es que el proceso arbitral se siguió tanto contra el fiador como contra la constructora filial en México y acabó condenando a la constructora y al fiador. La fiadora durante todo el proceso arbitral mantuvo que no se había seguido el proceso de negociación previsto con ella y por tanto que no se había iniciado válidamente el arbitraje. Y como digo, en el laudo se condenó a la constructora y se acudió al TSJ de Madrid para reconocer el laudo. Y en el exequatur, el fiador, que no había participado, como he dicho, en el proceso de negociación previsto en la cláusula de resolución de disputas, lo que alegó es que no se había cumplido con la cláusula de resolución de disputas. Y el TSJ de Madrid dice que efectivamente es así, que esa cláusula de resolución de disputas había que haberla cumplido, que no se siguió con el fiador y por tanto rechaza el exequatur. Para que veáis la relevancia que tiene el cumplimiento de una cláusula que es tan sencilla como la que hemos visto, simplemente un proceso negociador de 10 días, pero aquí no se tuvo suficiente cuidado y no se planteó respecto a todas las partes que lo iban a ser luego en el arbitraje. Y el último caso del que quiero hablar es el caso de la negociación previa al arbitraje en el SPA. Es el mismo caso que he mencionado antes con respecto a el cumplimiento del requisito de procedibilidad, la acción de anulación, y aquí las partes habían pactado también una cláusula escalonada, donde lo que habían establecido es que en el caso de que surgiera algún conflicto entre las partes, debían negociar también durante un plazo de 10 días y que en el caso de que no se alcanzara un acuerdo, la controversia debía plantearse ante los directores ejecutivos, quienes tendrían otros 10 días para resolverlo. Surgieron diversas controversias, pero era el clásico SPA, donde luego hay infracciones de reps y warranties, y no respecto de todas ellas se siguió el proceso de negociación previsto en la cláusula escalonada, solo respecto de alguna de ellas. De manera que una de las motivos de anulación que hemos formulado es precisamente que la cláusula escalonada no se ha cumplido con respecto a todos los
motivos de infracción del SPA que dio lugar al arbitraje. La parte contraria ha esgrimido que esta objeción no se hizo valer en arbitraje y la cuestión está pendiente de resolución en la actualidad por el TSJ de Madrid. Y concluyo, por tanto, con tres mensajes básicos. Las cláusulas escalonadas hay que cumplirlas, aunque uno eh, quiera iniciar de inmediato el arbitraje, pues no, hay que seguir el proceso de resolución de disputas pactado por las partes. El incumplimiento debe denunciarse en el primer momento en que se pueda en el arbitraje y, como veis, el hecho de que no se cumpla puede dar lugar a que el exequatur no se acuerde o a que se estime la acción de anulación. Y esta es la presentación que quería haceros y os agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Álvaro, bueno, muy claro, muy docente y muy instructivo ver cómo en la práctica se plantean los problemas y cómo los resuelven con bastante sentido común, por cierto, en los tribunales. Es un placer ver el sentido común. Y nos va a hacer una presentación seguidamente Urquiola con las conclusiones que ella quiera sacar sobre este tema. Pues muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos tanto de José Luis como de Álvaro. La verdad es que es un honor participar en esta sesión con estos coponentes y con la coordinadora, que es de lujo. Y de hecho me van a permitir que dé las gracias en la persona de Ana Fernández Tresguerres, a ella como presidenta y coordinadora de la sesión y de la sección sexta, y a la propia Real Academia por organizar esta sesión. Mi intervención, como ya anunciaba Ana, se sitúa deliberadamente después del análisis jurisprudencial que ha hecho Álvaro y de casuística concreta sobre casos prácticos en materia de arbitraje internacional y de su interacción con los medios adecuados de resolución de controversias. Y no voy a volver, por tanto, sobre estos supuestos concretos ni sobre la respuesta de los tribunales españoles en clave casuística que tan lúcidamente nos ha presentado Álvaro. Lo que pretendo es abordarlo desde otro plano de análisis y extraer, como decía Ana, a partir de esa materia práctica y del marco previamente expuesto por ti y por José Luis, pues algunas conclusiones de carácter más general. Tras las primeras intervenciones que habéis hecho, Ana y José Luis, creo que puede formularse ya una conclusión compartida, que es que la Ley Orgánica 1/2025 reconfigura el itinerario del litigio internacional en España, también, al menos, como decías, respecto de los asuntos transfronterizos, que propiamente deben llamarse así y no internacionales, pero bueno. Este nuevo itinerario se caracteriza, como se ha señalado, por tres rasgos fundamentales: por la introducción del filtro obligatorio previo que Álvaro ponderaba y que yo comparto la ilusión por esos más, aunque efectivamente creo que estamos perdiendo una gran oportunidad; la apertura de espacios de incertidumbre y de potenciales dilaciones por las cuestiones que habéis explicado de las omisiones esenciales de referencia pues, a Bruselas I, a Bruselas I bis y de la interrelación con la normativa de Unión Europea. Y también diría yo que sí cabe la exigencia de una mayor especialización técnica de quienes operan en estos litigios transfronterizos. Mi aportación no se centra en la jurisdicción estatal ni en la casuística arbitral concreta que nos ha explicado Álvaro, sino en un plano un poco distinto, en ver cómo ese nuevo marco procesal afecta al arbitraje internacional como mecanismo, tanto cuando España actúa como sede de arbitraje como cuando aparece únicamente como foro de apoyo o de contacto. La idea central que quiero defender es muy sencilla, pero con implicaciones relevantes, y es que la Ley Orgánica 1/2025 no regula el arbitraje, como ha recordado José Luis, pero sí modifica el ecosistema en el que el arbitraje opera y compite con la jurisdicción estatal.
conviene empezar por despejar algunos equívocos. Efectivamente, como ya hemos dicho, esta ley orgánica no se aplica directamente al arbitraje, no convierte los MASC en requisitos de procedibilidad arbitral, no modifica la ley de arbitraje, no altera el régimen de anulación ni del exequatur de laudos, como hemos visto con Álvaro, ni redefine el papel de los tribunales como jueces de apoyo en materia arbitral. Así, desde un punto de vista estrictamente normativo, el arbitraje permanece fuera del ámbito de aplicación directa de la reforma. Ahora bien, sería un error concluir de ello que es irrelevante para el arbitraje internacional. La norma produce una transformación significativa en el acceso a la jurisdicción estatal, especialmente en el ámbito civil y mercantil, como habéis recordado del libro segundo y del libro cuarto, y lo hace también en litigios con elemento transfronterizo. Al imponer un filtro obligatorio previo, altera los incentivos de elección de foro y modifica la percepción comparativa entre litigar y arbitrar. Vamos, y aquí enseguida sale el tema del forum shopping. Además, la reforma incorpora un mensaje de política legislativa que resulta relevante desde la perspectiva sistémica. Los mecanismos previos de solución de controversias deben servir para facilitar acuerdos, pero no pueden vaciar de contenido el acceso efectivo a mecanismos decisorios finales. Aunque este principio está pensado para la jurisdicción estatal, forma parte del contexto interpretativo en que se mueve al final todo el sistema de resolución de conflictos. Desde esta perspectiva, creo que el primer efecto relevante de esta ley es que refuerza comparativamente varias ventajas estructurales del arbitraje internacional. En primer lugar, el arbitraje aparece como una vía de acceso directo a la resolución del conflicto, frente a una jurisdicción estatal cuyo acceso queda condicionado por el cumplimiento de este requisito previo de procedibilidad. El arbitraje permite a las partes acudir directamente al foro que han pactado, y en litigios internacionales todos somos conscientes de que el tiempo, la previsibilidad y la coordinación entre sistemas jurídicos son factores críticos, y esta diferencia es especialmente relevante. En segundo lugar, diría que el arbitraje ofrece un mayor grado de previsibilidad y de control por las partes, porque la Ley Orgánica 1/2025 introduce, al menos en su fase inicial, un espacio de incertidumbre en el litigio estatal transfronterizo, donde tiene que resolverse dónde debe intentarse el MASC, cómo debe acreditarse si se realiza fuera de España, qué consecuencias procesales tiene su eventual fracaso, y aunque hay previsiones, no son completas. Frente a ello, el arbitraje permite diseñar contractualmente el itinerario del conflicto, fijar sedes, reglas aplicables, idioma, tiempos, y reducir así el riesgo de incidentes preliminares. En tercer lugar, diría que el arbitraje refuerza su tradicional ventaja de neutralidad, y en este contexto, en el ámbito de Unión Europea, la Ley Orgánica 1/2025 puede generar incentivos a carreras procesales o estrategias de forum shopping, como decía antes, especialmente cuando el filtro previo retrasa el acceso al juez español. El arbitraje, al situarse fuera de estos debates sobre competencia judicial internacional y coordinación con Bruselas 1 bis, aparece como una vía más estable y deslocalizada. Y por referirme a una última cuestión dentro de estas características que creo que hacen que el arbitraje gane terreno, digamos, el arbitraje conserva una flexibilidad procedimental que contrasta con la creciente densidad normativa del proceso estatal. Y la Ley Orgánica 1/2025 configura un modelo legal de MASC que no siempre se adapta bien a la complejidad de determinadas relaciones contractuales internacionales, y el arbitraje, en cambio, permite modular o incluso prescindir de fases previas según la lógica del negocio y el tipo de controversia.
En fin, con todo esto quiero decir que esta ley, lejos de debilitar el arbitraje internacional, en muchos supuestos lo que hace es comparativamente convertirlo en más atractivo como mecanismo de gestión de riesgos procesales. Pero dicho esto, conviene no ofrecer una visión excesivamente complaciente y hay que decir que el nuevo contexto también genera tensiones específicas para el arbitraje internacional y yo señalaría dos. Una de ellas relacionada precisamente con las cláusulas escalonadas, que antes nos hablaba Álvaro de ellas, y que creo que es el primer foco de tensión, especialmente aquellas que combinan mediación y arbitraje, en realidad no por lo que regula la ley, sino porque genera una situación, digamos, de diferencia entre cómo se trata la existencia de una mediación cuando es exigido como requisito de procedibilidad y cuando lo que tenemos es una cláusula escalonada, y más si estamos en este ámbito internacional. El hecho de que se pueden adoptar, vamos, a ver, que la cláusula poco precisa puede convertirse en un instrumento dilatorio, es evidente. Álvaro nos hablaba de cláusulas que implicaban a diversidad de partes y cómo producían ciertos problemas en el momento en que tenían que ser analizados por la jurisdicción. Y en contextos internacionales donde la cooperación entre las partes no siempre está garantizado, pues esto puede llevar a mayores complejidades. A lo mejor esto lo que tiene que llevarnos es también a repensar cláusulas escalonadas que tengan mayor claridad funcional, que distingan nítidamente entre mediación como vía cooperativa y el arbitraje como mecanismo decisorio, y no quedarnos simplemente en unas cláusulas estándar que puedan plantear problemas. El segundo foco de tensión que identificaría es el de la tutela cautelar. El arbitraje con sede en España se beneficia de un entorno judicial receptivo como jurisdicción de apoyo, y en cambio cuando el arbitraje tiene sede en el extranjero, el acceso a medidas cautelares ante tribunales españoles sigue condicionado al artículo 722 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No ha sido tratado en la Ley Orgánica 1/2025 y en cierto modo se genera una desventaja aquí por asimetría entre cómo se trata la adopción de medidas cautelares respecto de asuntos que estén incluso previos al MAS y que vayan a ir a la jurisdicción, o previos al inicio del arbitraje, pero que tengan su sede en España, y lo que sea de arbitrajes internacionales con sede en el extranjero. Esto porque en los arbitrajes, incluso internacionales, pero con sede en España, sí que se podrán pedir la adopción de medidas cautelares y tendrá que acreditarse dentro de los 20 días el que se ha iniciado el arbitraje, si hay un convenio arbitral, que lo único que puede resultar a lo mejor un poco breve ese plazo para poderlo acreditar. En cambio, para los para los conflictos sometidos a arbitraje con sede fuera de España, no se podrá pedir, o será muy complicado pedir una adopción de medida cautelar en España, desde luego de forma previa a la iniciación del arbitraje. Resultaría, según la letra de la ley, imposible, porque el 722 exige la acreditación de la existencia del proceso, aunque Hortels Ramos defiende que sí que se podría hacer, pero vamos,
La verdad es que es una situación que no es nada clara, por decirlo de alguna forma, y lo que genera aquí es, como decía, un tratamiento diferente en relación a lo que son los procedimientos con sede en España y los procedimientos en el ámbito internacional. Y por hacer balance final, diría que la Ley Orgánica 1/2025 no ha cambiado las reglas del arbitraje internacional, pero sí ha cambiado el terreno sobre el que se juega la elección entre litigar y arbitrar, que en un sistema jurisdiccional con filtros obligatorios de acceso, el arbitraje internacional sale en términos comparativos reforzado como opción estratégica, especialmente en litigios completos y transfronterizos, que el verdadero reto no está tanto en la ley orgánica en sí misma, sino en garantizar que España ofrezca un entorno coherente y previsible de apoyo al arbitraje internacional, tanto cuando actúa como sede como cuando actúa como foro auxiliar, y que en definitiva esta ley no ha convertido al arbitraje en una excepción, pero sí, quizás sin pretenderlo, en una opción todavía más central en la arquitectura de la litigación internacional. Muchas gracias. Muy bien. A ver si consigo recuperar el altavoz. Perdón. Creo que se me oye, ¿no? Sí. Sí, vale. Muy bien, Urquiola, un magnífico resumen el que has hecho, muy bien. La verdad es que las tres ponencias han sido realmente interesantes, abren horizontes nuevos, pues un tema que no se ha tratado hasta ahora en relación a la Ley Orgánica 1/2025, que ya desde el Real Decreto Ley 6/2024 ha venido abriéndose en la doctrina y en la práctica como un tema muy específico y, en fin, y que aborda muchísimos temas, que, como ha señalado, sin embargo, otros los dejan en el tintero. Pero en este área en particular no se ha hecho un estudio como el que hoy hemos tenido el placer de escuchar, tan detallado en el tiempo de aplicación. Tenemos que seguir trabajando en ello y os voy a animar a un libro que voy a coordinar en la editorial Aranzadi. Bueno, queda abierto para el debate. Yo voy a buscar en el chat, creo que ya tenemos una intervención en el chat, Silvia. Bueno, podéis escribir y podéis hablar también, ¿eh? Si la ley aplicable a las cláusulas escalonadas en la ley española es necesario más frente al fiador cuando se pretende el exequatur del laudo extranjero en España. Buena pregunta. ¿Quién la quiere contestar? Álvaro. La puedo contestar yo porque conozco el caso. A ver, es que el supuesto de hecho no es que se requiriese un más frente al fiador. Esto es importante. Eh, las partes habían pactado una cláusula escalonada. Ujú. Y por tanto, o sea, no se trata de un requisito de procedibilidad de la ley 1/2025, sino que ellas habían decidido cómo querían que se resolviera su conflicto y su conflicto se tenía que resolver con una negociación previa durante 10 días y si no tenía éxito, podían acudir al arbitraje. Por tanto, ahí no había requisito de procedibilidad, digamos, legal, sino requisito de procedibilidad, si queréis, de origen convencional, por pacto de las partes. Y lo que ocurrió, como he explicado, es que no se siguió respecto a una de las partes, que es el fiador. Y el fiador, además, invocó que no se había cumplido durante el arbitraje. Y cuando trajeron el laudo a España, lo que exigió o lo que se opuso al exequatur diciendo es que yo había pactado un sistema de resolución de disputas que no se ha cumplido. No alegó que para el exequatur era necesario cumplir con un requisito de procedibilidad de la ley 1/2025, porque yo creo que él mismo ya entendía que no procedía, sino que no se había cumplido con lo pactado por las partes, ¿no? Y eso es lo que estimó el TSJ de Madrid. No sé si he conseguido explicarme bien, pero estamos en un ámbito distinto, el de las cosas escalonadas, no el de los requisitos de procedibilidad. Muy bien. ¿Más preguntas?
Más cuestiones. Bueno, mientras que calentamos motores, yo quería abordar un tema que ha indicado José Luis en relación al convenio de Singapur. El Convenio de Singapur está llamado a tener una gran importancia internacional en el ámbito de la mediación, pero sin embargo plantea un problema de base con la Unión Europea en cuanto no cumple los requisitos de la Directiva de Mediación. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales no se ha abierto ni siquiera en exposición de motivos el ámbito de aplicación de los MASC fuera de la Unión Europea, porque si tocamos con la mediación, tocamos con el Convenio de Singapur. Y el Convenio de Singapur, la Unión Europea, hasta la fecha, como sabes perfectamente, José Luis, porque diré que José Luis ha sido negociador del Convenio de Singapur en el Grupo Segundo de UNCITRAL, y al mismo tiempo que lo ha sido en el Grupo Cuarto en materia de la modificación de reglas de arbitraje, o sea que es un gran especialista en esta materia. Pero desde la perspectiva de la Unión Europea, en el ámbito en el que trabajo, bueno, pues con la hay alguna delegación siempre muy proclive a la mediación. Bueno, cada vez hay más cultura de mediación, ciertamente, desde la directiva del 2008, está claro. Y esto, estoy de acuerdo en que esta ley debería de favorecer aún más esto, que es el caso de Bélgica. Bélgica siempre ha sido el aladiz de la mediación y es el aladiz del convenio de Singapur, pero choca, necesita una modificación de la directiva del 2000 poder ser aplicado en la Unión Europea, cosa que, por ejemplo, no ocurrió con el ámbito de la venta extrajudicial de buques, que en fin, iba más al derecho nacional en materia de derechos reales y de seguros de estas embarcaciones y, por lo tanto, se permitió a los Estados miembros, como fue el caso de España, el formar el convenio de Beijing, el formar parte del convenio. Nosotros formamos parte del convenio. España, aunque no haya una decisión, en ellos está, por cierto, en este momento la Unión Europea, pero que la base jurídica es distinto, pero aquí hay una directiva muy clara y hasta que no se modifique no se puede formar parte. Ese es uno de los problemas también de la aplicación, como digo, del ámbito internacional o del ámbito extrajudicial y perdón, el ámbito transfronterizo que requerirá de un análisis más detallado en el futuro. Totalmente de acuerdo, Ana, e incluso, y ahí refuerza un poco lo que adelantaba Urquiola antes, ¿no? La Sí. ventaja competitiva del arbitraje internacional frente a la mediación para los conflictos transfronterizos, ¿no? Porque, a diferencia, el arbitraje sí que tiene un mecanismo de circulación de los laudos a través del Convenio de Nueva York que le da que le da. Joder, ¿no? Te escuchamos. ¿Me escucháis? Vale, vale, Sí, porque si sí, me sí, sí. la pantalla, pues menos mal, porque de repente, bueno, todo puede fallar y hoy ha sido un desastre de medios técnicos, pero ya de repente se me ha ido la pantalla y pensé que ya había desconectado. Menos mal que no, bueno, lo que os decía, que refuerza un poco lo que decía Urquiola del arbitraje internacional como mecanismo en ese sentido mucho más competitivo, ¿no? Aunque no hay que ser, como decía, complaciente y estoy totalmente de acuerdo. Sí, Sí, si me permites, Ana, precisamente en línea con eso, yo, francamente, si tengo un cliente con un problema transfronterizo y que va a tener que hacer un MASC previo, no sé si le recomendaría que efectivamente llegue al acuerdo, porque el problema es que no viaja bien. O sea, que de momento es lo que estabais diciendo. El convenio de Singapur, pues no. Y claro, en cambio, si tienes una sentencia o si tienes un laudo, pues lo ejecutas donde sea necesario. Hombre, siempre que lo hayas hecho bien, como dice Álvaro, y que si tenía una fase previa de mediación necesaria o lo que sea, que hayas cumplido con todo lo que se considera necesario. Pero vamos. Sí, efectivamente, el arbitraje no es materia que regule la Unión Europea. Hubo un pacto desde el principio, ya desde los convenios previos a la formación en fin, a la creación del artículo 81 de TFUE y a la formación de la justicia civil, y el arbitraje no forma parte de la Unión Europea. Hay algún tema, en fin, que sabes bien, sobre todo, yo creo que lo ha trabajado José Luis bastante con su papel como representante en las renovables del Estado español, que es su choque y las sentencias existentes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con las competencias de la Unión. Pero bueno, vamos a decir que es un marco quizás más político y más de derecho público que de derecho internacional privado. Yo El quería árbitro. añadir a lo que ha dicho Urquiola, y yo creo que tienes toda la razón, Urquiola, en que
la introducción de los más por la Ley 1/2025 le otorga todavía más ventajas competitivas al arbitraje. Pero diría que hay una adicional. En este momento los juzgados y tribunales españoles están literalmente sumidos en el caos por la reconversión en los tribunales de instancia, hasta el punto de que os puedo contar que los asuntos que llevaba un oficial con un letrado de la Administración de Justicia, de repente, como consecuencia de la transformación en tribunales de instancia, ya no los lleva su oficial ni ese letrado de la Administración de Justicia. Y la realidad que está ocurriendo es que, os lo digo literalmente porque nos está ocurriendo, no encuentran el asunto. Es decir, Claro. y esto va a durar, No, calculamos, unos 6 meses. y Unos los 6 meses. señalamientos son a calendas grecas y es un desastre. Pero bueno, eso Entonces, es otra esto es cuestión. un motivo adicional para decir, en estos, si el arbitraje para mí sale reforzado de la ley 1/2025, aunque no tenga nada que ver con el arbitraje, la conversión en tribunales de instancia es un motivo más para acudir todavía con mayor atención al arbitraje, ¿no? Sí, está claro. ¿Alguna intervención? ¿Algún comentario? Ana, yo quiero hacer una intervención. Soy Esperanza Castellanos. Esperanza. Enhorabuena, Ana, por la sesión, porque me parece fantástica. Para una internacional privatista es estupenda. Bueno, Urquiola, me ha encantado la intervención, también la del resto de los compañeros, pero como Urquiola ha sido más internacional privatista, la verdad es que me ha hecho pensar muchísimo. Y la pregunta es para ella. Urquiola, ¿crees que es compatible Bruselas 1 bis con esta ley? Es decir, esta ley se puede aplicar de forma independiente a Bruselas 1 bis. Cuando Bruselas 1 bis dice que las partes tienen autonomía de la voluntad para elegir un foro contractual, ¿es Yo la verdad, obligatorio pasar por un más? Si yo he elegido ya un foro en España, el hecho de que ni siquiera mencione ninguno de los reglamentos de la Unión Europea, ¿quién ha hecho esta ley? Es decir, somos tan desconocidos el derecho internacional privado, Bruselas 1 bis y todos los... Quiere decir que no solo hay un Bruselas, hay muchos reglamentos de la Unión Europea en materia de competencia judicial, pero ¿quién ha hecho esta ley? Es decir, todavía el derecho internacional privado es tan desconocido, de verdad que me llama muchísimo la atención que en una ley orgánica 1/25 que habla de los procedimientos transfronterizos, no hable de Bruselas 1 bis, que viene del Convenio de Bruselas de 1964. De verdad es que me llama tanto la atención que seamos, porque yo me incluyo, tan desconocidos y veo, Urquiola, que lo tratas tan bien y que lo ves tan claro, que ahí hay un problema, hay una incompatibilidad. Es decir, ¿qué está pasando en España con los reglamentos de derecho internacional privado? ¿Es que no son aplicables por los jueces españoles? La verdad es que me plantea muchas dudas y de verdad que enhorabuena, Ana, por esta sesión, porque creo que se habla poco, muy poco del tema y probablemente ese libro que quieres hacer, que por supuesto puedes contar conmigo, me parece que Va- va a ser, bueno, pues muy bienvenido porque no hay soluciones a todo esto, hay muchas dudas, por no hablar del arbitraje, efectivamente, por no hablar, bueno, pues eso, del forum shopping, bueno, de la prueba del derecho extranjero, es decir, de todo que afecta muchísimo a todo lo que estamos viendo. Así que nada, muchas gracias, Ana, y a todos los participantes. He de decir al público que tanto Esperanza como José Luis Gómara como Urquiola forman parte de la sección de Derecho Internacional Privado de la Sexta de la Academia. Álvaro, tú estás invitado. Y la, y indudablemente es en ese foro donde vamos eligiendo los temas. Hicimos una reunión a principio del curso académico y vamos eligiendo los temas en ese foro. Pero quizás surja uno que tenemos que tratarlo muy relevante, como decía antes, que es el comienzo de los reglamentos de aplicación del reglamento 2025-2844, 2024-2844, que es el de la digitalización de la justicia, que modifica todos los reglamentos a través de los puntos de entrada, todos los reglamentos
en justicia civil, todos menos los dos que todavía no se han aprobado, que es el de filiación y el de, bueno, que está por ver que se apruebe, y el de protección de adultos, que ese sí que se va a aprobar, que establece un régimen además distinto del reglamento del 2024. Entonces yo creo que ese puede ser un tema muy importante y que puede interesar mucho por ser también una materia muy nueva y que va a tener una repercusión práctica importante porque se aprueban además por un procedimiento totalmente aligerado, ¿no? No va al procedimiento habitual que estamos acostumbrados con los procedimientos de base. Quizás ese pueda ser un buen tema para nuestra propia sesión, que será anunciada, por supuesto, con antelación, como siempre. Yo no sé si tenemos más intervenciones. Yo simplemente apuntar al hilo de lo que ha indicado Esperanza, que me parece muy acertado. Yo lo que diría primero es que el legislador español ha tenido terror de mencionar cualquier normativa europea, ¿no? Y obviamente no puede modificar los reglamentos, ¿no? Y por eso expresamente los excluye, aunque no todos, de la aplicación de los más. Y respecto a Bruselas, Esperanza, lo que yo te diría, tú decías, bueno, el que ha elegido un foro antes de la aprobación de esta ley español tendrá que pasar por el MAS. Pues me temo que sí, porque como bien sabes, pues la sumisión expresa será válida, pero la normativa procesal es la de cada país y hay que aplicarla. Y como esto es normativa procesal, pues no le quedará más remedio, aunque haya elegido Madrid o Barcelona, Gerona, pues pasar por el correspondiente MASC. Claro, solamente se excluyen los procedimientos abreviados, son los dos que se excluyen. ¿Por qué? Porque están reglados. Y esos son los dos únicos, con lo cual todo lo demás, pues el forum shopping, Eso. Es, al hilo de lo que decía Álvaro, efectivamente esto va a ser el forum shopping y como no esté prefijado el que se viene a España, no se va a venir nadie, pero nadie porque es que perdemos en competitividad y además hay riesgos serios de fricciones entre justicia estatal y mecanismos europeos, clarísimos, clarísimos. Y luego, en cuanto a lo que comentaba Esperanza, de si los jueces españoles conocen Bruselas 1, Bruselas 1 bis y eso, pues regulín. O sea, yo pedí a un juzgado de un pueblo de cerca de Valencia que hicieran una retención de cuentas y nada, me mandó a chiflar a la vía, pero no por nada, sino porque no sabía cómo ponerse a ello, Bueno, dándole toda la información y todo. de todas las maneras, Urquiola, ese reglamento ha sido un desastre como ha sido implementado en España, porque como sabes, a través del punto neutro judicial, ¿cómo se Ya, hace? ya, Es sí, que sí, no es por dónde pero aquí cogerlo. ni eso, Sí, sí. aquí ni eso. O sea, Mm. Sí, que es el único, junto con insolvencia, los únicos de medidas directas y previas. sí. De las cosas más interesantes que puede haber para en fin, la ejecución provisional es ese reglamento junto a algunas medidas de insolvencia, los dos únicos, ninguno de los demás permiten esas medidas previas. Bueno. No tenemos más cuestiones. Bueno, pues yo quiero agradecer a los ponentes muy de corazón el esfuerzo que han dedicado y el tiempo que han dedicado a enseñarnos sobre lo que ellos saben, porque tiene un aspecto muy docente las sesiones, por lo menos lo intentamos así. Esto se graba en el canal YouTube de la sección, que está a disposición de todos y bueno, no deja de ser un material. Me decían que en la escuela diplomática estaban utilizando estas sesiones como formación de los diplomáticos de carrera que se están formando y es muy útil y creo que en ese sentido vamos haciendo ya con los años una labor bastante mantenida. Anunciaremos, como digo, la sesión siguiente, que espero que tenga el mismo público especializado que ha tenido hoy, a los cuales agradezco que hayan dedicado un tiempo a esta materia, aunque sea con la facilidad de poder hacerlo desde un lugar más cómodo que es el atasco de Madrid para ir a la academia, que es bastante complicado. Pero muchas gracias a todos y hasta pronto espero y espero que se enganchen a la sección sexta de los temas que tratamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas 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 gracias. 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 Gracias, Ana. Adiós. Adiós.